Muy buenos días, el tema de hoy es los justos viven por la fe. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, 38 al 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los justos viven por la fe. Usted le pregunta a una persona si tiene fe para salir adelante, para los proyectos. Claro, yo tengo fe. Sí, porque tengo un trabajo, tengo una posición social, tengo un rango, un estatus, tengo un cargo, tengo un sueldo, tengo unos bienes, tengo unos beneficios. O sea, me encuentro bien económicamente. Yo tengo fe. Yo tengo fe en que Dios me va a proteger, me va a guardar, me va a ayudar, me va a sacar adelante, me va a sacar en victoria. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las circunstancias adversas, ¿dónde está la fe? Hay muchos que desisten de Dios cuando vienen las pruebas, porque la palabra de Dios dice que la fe tiene que ser probada, y la fe debe ser probada cuando usted mucho más está aferrado en las cosas materiales, está aferrado en su trabajo, en su negocio, sus metas, sus títulos, sus cargos, su posición social. Pero cuando viene a ser probado, ahí la persona no acepta lo de Dios. Ahí empieza a renegar contra Dios. Algo similar pasó con Job. Job renegaba contra Dios. Job era un hombre riquísimo, tenía 7 hijos, era un hombre sendoso, es un hombre que tenía haciendas, comarcas, era un hombre que tenía aún su esposa y 7 hijos. Pero en un solo día perdió todo. Él no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque en ese tiempo de prueba fue que realmente entró a conocer a Dios. Hay personas que dicen que viven por la fe. Sí, yo sé que por fe Dios me va a sacar adelante, yo sé que por fe Dios me va a sacar en victoria, yo sé que por fe Dios me va a restaurar. Muchas cosas que dicen sin tener el conocimiento claro porque no han pasado en ese proceso. Aquí la palabra de Dios dice que mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agrada a mi alma. Es que el justo es el que permanece y prevalece en la fe contra toda circunstancia, adversidad o situación que viva la persona. Pero vivir por fe es tener confianza plena y constante en Dios como alguien sin a quien no podemos vivir, con quien no podemos vivir o no podemos ver. Si usted tiene fe en algo que usted ve, no es una fe, es algo que usted está preparado en algo que tiene. Pero usted tiene que estar preparado en lo que no tiene, en lo que no ve. Porque cuando lo habla el Hebreos 12:2 dice que la fe es por el oír y el escuchar. La fe es que usted y yo podamos perseverar en lo que el Señor tiene para usted y para mí en la palabra. ¿Qué es lo que nos habla el Señor? ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que a usted lo ata a este mundo? ¿Será la fe? ¿O de pronto será sus negocios, sus finanzas, su matrimonio estable, sus hijos estables, sus proyectos, su estatus social, su cargo, su rango que usted tiene? ¿Será que eso es vivir por fe? ¿Será que ese es el justo que usted cree que es por la fe que vive? ¿Qué mueve tu vida en este mundo? Muchos viven por una carrera, un sueño, por fama, por amasar riquezas. Sea lo que impulse tu vida, se convertirá en tu prioridad diaria, moldeando tu voluntad y tu carácter. Piénsalo, de todo corazón, ¿cuál es la razón de vivir? Si es falible, tarde o temprano te sentirás frustrado si de pronto eso se viene abajo lo que tú estás soportando, tu fe. ¿Será que eso es lo que está soportando tu fe? ¿Será que usted es una persona justa que vive por la fe? ¿O es una persona justa que vive por lo que tiene y cree que esa es la fe que está el Señor? El mundo fomenta la autosuficiencia, la dependencia de los recursos materiales, el apego a las garantías humanas. Pero si tu vida depende de las cosas o de las personas o incluso de tu fuerza, de tu conocimiento, tu inteligencia, tu salud, tarde o temprano te encontrarás sin nada de eso, porque no todo eso prevalece ni permanece en el mundo. Es el Señor que prevalece a través de la palabra. Por supuesto, todas nuestras habilidades son importantes y pueden ser impulsadas para que alcancemos muchas cosas en este mundo o en la vida. Pero ¿y si un día te faltaran alguna de estas cosas o todas estas cosas? Por eso les hablaba de un comienzo de Job. La historia de Job fue una historia en la cual este hombre era muy rico, tenía todo, pero en un día perdió todo. Con decirle que hasta la misma mujer, al verlo, que inclusive le vino una lepra en su cuerpo, una enfermedad, la misma esposa le dije, maldice a tu Dios y muérete. Era lo único que le faltaba a Job, que su esposa lo desechara, que su esposa renegara contra Dios y aún contra Job. No sé qué personas habrán tenido que vivir esas situaciones
para que sea una persona que vive por la fe. Y cuando una persona vive por la fe, es su confianza plena en el Señor, no es su confianza en las riquezas, no es su confianza en sus habilidades, no es su confianza en sus conocimientos, no es su confianza porque tengo mi esposo, y mi esposo es el que provee, o mi esposa es la que tiene la habilidad para ciertas cosas, porque tengo un cargo, tengo un título. No. Es los justos que viven por la fe, y es precisamente porque hemos sido procesados. En la Biblia encontramos diferentes personas que fueron procesadas para que fueran justos, para que fueran personas realmente que encontraran una posición en Dios, un cambio en Dios, un cambio realmente en el Señor, que lo que el Señor estaba haciendo era en cada persona. Encontraremos en la palabra diferentes pasajes bíblicos, como lo dicen en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Démonos de cuenta que es por la palabra, y es por la palabra que la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. O sea, para que usted y yo vivamos realmente en la fe, debemos estar sumergidos en los ríos del Espíritu, en el conocimiento, el entendimiento de la palabra, que la palabra sea esa palabra, esa base en la cual usted y yo estamos soportados en la palabra, en la cual el Señor quiere darnos ese conocimiento y el entendimiento, acorde a lo que usted y yo estamos pidiéndole al Señor, en lo cual estamos esperando en Él cómo obrará. En Habacuc 2:4 dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuya alma no es recta es el soberbio, el orgullo, el prepotente, el altivo, el que se vanagloria de su estatus, de su posición, de sus finanzas, de su carga, de su rango, de donde vive. Pero no es una persona que vive por la fe, ya que es una persona justa la que vive por la fe, acorde a lo que el Señor nos enseña. La fe te mantiene de pie, aunque a veces parezca que estás en el suelo, que ha desaparecido bajo tus pies lo que realmente estabas esperanzado. La fe en Cristo te sostiene cuando las fuerzas disminuyen y cuando la oscuridad limita tu visión. Decide vivir por fe. Mientras vivas, pase lo que pase, no negocies tu fe. Deja que ella moldee tu carácter y guíe tus decisiones todos los días. Y eso es vivir por fe. Cuando vivimos por fe, es el Señor que obra en cada uno de nosotros y nos lleva a ese proceso de cambio y transformación de adentro hacia afuera, para poder perseverar y conocer lo que el Señor tiene para usted y para mí, como el Señor obró a través de Abraham. En Génesis 17:4 dice: aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. A mí me impacta leer la historia de Abraham, un hombre riquísimo, un hombre que era el hombre más rico en esa época y un hombre que tenía toda su familia. Pero cuando se le aparece el Señor, le dice: vete de tu tierra y tu parentela. Dice la palabra que él se fue sin saber a dónde. Se fue teniendo todo, pero dejó todo porque el Señor le dijo: vete de tu tierra y tu parentela. No lo dudó para obedecer al Señor. Considerado el padre de la fe, de todos los que creen, todas las familias de la tierra son bendecidas por medio de su descendencia, por medio de Abraham, y serían benditas a través de las generaciones hasta nuestro Señor Jesucristo, que ya en Jesús serían más bendecidas. Abraham fue llamado a una tierra que no conocía y comenzó su caminar con Dios, y creyó en Dios, lo obedeció, estando dispuesto a ofrecer lo que más amaba. En tu vida puede que tengas que dar un primer paso de fe ante una situación nueva o una desconocida, pero vale la pena caminar por la fe en el Señor. Y la fe en el Señor es cuando usted y yo tenemos que salir de la zona de confort. La zona de confort es en el lugar donde me encuentro, en ese cargo, en ese puesto, en esa situación, en ese negocio, en ese proyecto, en esta casa, en esta familia. Pero cuando viene el Señor y nos saca la zona de confort, ahí es cuando empieza a activarse la fe. Pero en usted y en mí debemos mirar cómo realmente activamos la fe. Si realmente la activamos acorde a las circunstancias, pero era que yo tenía, ya estaba bien en ese cargo, en ese rango, ese sueldo, esa posición social, esta familia, pero ¿por qué tuve que salir de esa casa? ¿Por qué tuve que salir de ese trabajo? ¿Por qué tuve que salir de esa situación? Y empiezas a renegar, no a vivir por fe, ya que los justos viven por la fe, y los que viven por la fe son los que realmente han sido procesados. Los procesos son importantes para que la fe se cimente en su vida y en su corazón, y sea una persona de fe, como lo fue Abraham, como fueron los grandes patriarcas, que fueron sacados de la zona de confort, pero en ese proceso fue donde el Señor los formó como sus grandes patriarcas. Luego yo le pido al Señor que usted y yo seamos esos justos que vivimos por la fe en Cristo Jesús. Amén.